Poco acerca de la historia de los homosexuales bajo régimen nazi. Sí, antes de que los nazis subieran al poder, el gobierno alemán estaba bajo la República de Weimar, y durante esta época, dentro del Código Penal de la Constitución de Alemania, existía el párrafo 175, el cual penalizaba a los actos sexuales directos entre dos hombres. Se refería justamente a la penetración o un acto sexual directo, el cual era castigado con 6 meses de prisión, y bajo este párrafo 175 fueron procesados alrededor de 140,000 hombres. A pesar de que existía el párrafo 175, la República de Weimar en general era bastante tolerante con respecto al tema homosexual. Los homosexuales tenían puestos importantes dentro del gobierno, dentro del poder. Ellos podían asistir a bares gays o lésbicos, ellos tenían grupos de reunión homosexuales. Aparte, había publicaciones, revistas, fotografías y libros referentes a la homosexualidad. Entonces, en general, era bastante tolerante la República de Weimar respecto a este tema. ¿Qué es lo que sucede cuando los nazis suben al poder? En ese momento, ellos hacen modificaciones al párrafo 175, y ahora, en lugar de cualquier acto directo sexual, ahora cualquier acto habitual era castigado por el párrafo 175. Esto se refería a un abrazo extraño, a un beso entre dos hombres. Incluso el recibir una carta de un amigo homosexual era suficiente para ser investigado por este párrafo, o el tener amigos homosexuales también. En el momento que suben los nazis al poder, ellos, antes de cerrar los bares y los lugares donde los gays se reunían, ellos mandaron espías para investigar y anotar todos los nombres de las personas que asistían a esos lugares, y de ahí se generaron lo que se llamaban las listas rosas, donde anotaron todas las personas que ellos consideraban o pensaban que podían ser homosexuales. Posteriormente, ya que tenían estos datos, en ese momento censuran toda la literatura referente a este tema, cierran los bares, y es cuando empieza el ataque directo contra los homosexuales. Sabemos que para el régimen nazi los homosexuales no se encontraban dentro de los estándares de una raza aria o superior, y por lo mismo la idea de los nazis era reeducar a estos homosexuales para curarlos. Ahora, estamos hablando que esta terapia de reeducación era dirigida a los homosexuales arios, no se refería a los homosexuales o gitanos, judíos, negros, ya que a los nazis no les interesaba reeducar o curar a estas personas. Ellos tenían que ser exterminados por ser inferiores. Ahora, hablando específicamente de la historia, existió un hombre que se llamó Ernst Röhm, que era el jefe de la SA cuando Hitler subió al poder. La SA era la policía del régimen nazi y él era el dirigente. Él era abiertamente homosexual, y Hitler, de hecho, no tenía ningún problema con su orientación sexual. Lo que sucedió realmente es que Himmler, que estaba por debajo de Röhm, quería quedarse con el puesto de Röhm. Entonces le empieza a meter ideas a Hitler, diciéndole que cómo podía ser que un homosexual dirigía la policía de la raza aria. Entonces le empiezan a meter ideas a Hitler, y hasta que llega aquel momento importante que se llamó la Noche de los Cuchillos Largos, cuando Hitler manda exterminar a todos los miembros de la SA, incluyendo a Röhm, abogando que todos eran homosexuales y que había que exterminarlos. Sabemos que esto no era cierto. Únicamente Röhm y algunos 2 o 3 miembros más de la SA eran homosexuales, los demás no lo eran. En este momento, con la Noche de los Cuchillos Largos, o Operación Colibrí, que también se llamó, mandan a exterminar a todos los miembros de la SA. En ese momento Himmler se queda con ese puesto, crean la SS, y es cuando Himmler crea la Oficina contra el Aborto y la Homosexualidad, y es cuando empieza directamente la persecución contra los homosexuales dentro de la Alemania nazi. Ahora, posteriormente empieza la terapia de reeducación a los homosexuales arios. ¿En qué consistió esta terapia? Principalmente el método que más utilizaron fue la castración, con el objetivo
de eliminar todo el deseo sexual en ellos y que dejaran de tener relaciones. Y también empezaron a realizar otros experimentos para tratar de curarlos. Ellos tenían miedo de que hubiera una propagación de homosexuales, una epidemia, porque ellos creían que a través de un contagio que era por medio de la seducción iba a aumentar el número de homosexuales y iba a ser un potencial peligro para el régimen nazi el que hubiera tantos homosexuales que podían intentar quitarle el poder a Hitler. Entonces la idea era controlarlos y tratar de reeducarlos. Ahora, como dije anteriormente, los métodos utilizados principalmente fue la castración. También se utilizaron las lobotomías, que es la extirpación de un lóbulo del cerebro, ya que los psiquiatras alemanes pensaban que habían cambios morfológicos en el cerebro o disturbios neurológicos en el cerebro en los homosexuales y había que corregir ese problema. En el momento que hacían las lobotomías, pues estas personas quedaban como vegetales y a las 2-3 semanas fallecían. Incluso había un psiquiatra muy famoso alemán era el doctor Kraepelin, que él decía que la homosexualidad se debía a un vicio por masturbación. Entonces empiezan a hacer todos estos tipos de experimentos. Empieza el envío de homosexuales a los campos de concentración. Los dos principales campos de concentración donde se enviaron fue Buchenwald y Dachau, y justamente en Buchenwald había un doctor que era un endocrinólogo danés, que era el doctor Barnett, que él decía que él tenía una cura para la homosexualidad, y esta cura consistía en insertar una cápsula en la zona de la ingle, la cual liberara testosterona. Al liberar esta hormona masculina, él tenía la idea que se iban a curar de ser homosexuales. En el momento que empezaron a insertar estas cápsulas, a los 2-3 días las personas fallecían. Ahora, hablando de los homosexuales no arios, a los cuales no se intentaba reeducar o curar, es cuando empiezan a hacer experimentos médicos en sus cuerpos referente a bacterias mortales o a microorganismos para hacer investigación en sus mismos cuerpos. Ahora, una gran pregunta que me hacen es más o menos cuántos homosexuales estamos hablando en toda la época del régimen nazi. Durante la época de la Shoah se estima que alrededor de 100.000 homosexuales fueron perseguidos, de los cuales de 10.000 a 15.000 fueron enviados a campos de concentración y alrededor de 6.000 fueron enviados a campos de exterminio. La cifra exacta no se sabe porque muchos se escondieron, pero bueno, más o menos es lo que se estima. Ahora, sabemos que los homosexuales dentro de los campos portaban un triángulo rosa. Eso era la forma de identificarlos, y los mismos testimonios que hay, que es importante hacer notar que únicamente en todo el mundo solo existen alrededor de 15 testimonios de sobrevivientes. Ellos portaban el triángulo rosa y ellos platican que dentro de los campos tenían trabajos muy pesados y eran brutalmente tratados incluso por los mismos prisioneros dentro de los campos. Muchos eran violados y abusados, eran golpeados y había desprecio incluso por los mismos prisioneros dentro de los campos. Algo que hay que hacer hincapié y que se me hace muy importante mencionar es que durante todo el régimen nazi únicamente los homosexuales de género masculino fueron perseguidos. Las lesbianas no fueron perseguidas por los nazis, principalmente por dos razones. La primera es que las mujeres no representaban un potencial peligro para la nación porque todo el poder bajo el régimen nazi estaba en manos de hombres. Las mujeres no tenían poder, por lo mismo no representaban peligro para ellos. Y segundo, las mujeres podían tener hijos para que creciera la raza aria y se reproduciera. Entonces, independientemente de su orientación sexual, ellos las utilizaban a ellas para que generaran mayor población para la raza aria. Ahora, dentro de los campos de concentración se saben muy pocos casos de lesbianas que estuvieron dentro de los campos, pero ellas no portaban un triángulo rosa. Las lesbianas portaban un triángulo negro que representaba a los asociales. Dentro de los asociales estaban las personas con retraso mental, las prostitutas, y dentro de este grupo se encontraban las lesbianas.
Entonces, incluso ellas no fueron perseguidas por este párrafo 175, únicamente los hombres. Ahora, terminando la guerra, es importante notar, sabes que la guerra termina en 1945, el párrafo 175 desaparece hasta el año 1967. Por lo tanto, terminando la guerra, los homosexuales no fueron vistos como víctimas del Holocausto, sino como criminales, porque seguía bajo ley el párrafo 175, y terminando la guerra muchos de ellos fueron encarcelados. Los homosexuales no fueron mencionados en los juicios de Nuremberg, no hubo ningún tipo de reconocimiento, ningún monumento, ninguna ceremonia de recordatorio de las víctimas del Holocausto, y no fue hasta el año de 1992 que el gobierno alemán pide disculpas a la comunidad homosexual por la persecución de los mismos durante el Holocausto. Y bueno, a partir de ese año, de estos últimos años, es cuando se empiezan a hacer monumentos del Triángulo Rosa en recordatorio a estas víctimas homosexuales del Holocausto. Y bueno, repito, fueron únicamente muy pocos testimonios, y las pocas personas que hablaron les daba mucho miedo, porque igual se dieron cuenta que a la gente no le interesaba saber sobre las víctimas homosexuales durante el Holocausto. Y bueno, a partir de ahí se han generado algunas películas, un documental y alrededor de 5 libros. El documental se llamó Párrafo 175, que narra la historia de 6 sobrevivientes homosexuales del Holocausto, 4 alemanes, 2 judíos, de los 2 judíos un hombre y una mujer. Ellos narran su historia y narran lo que vivieron dentro de los campos, y de ahí se hizo este documental. Y bueno, han surgido como 3 o 4 películas referentes al tema, alrededor de 5 libros. Y bueno, es importante destacar que hoy en día el Museo Internacional del Holocausto en Washington y el Museo Internacional del Holocausto en Berlín, ambos tienen una sección dedicada a la persecución de los homosexuales, y hablan justamente de esta minoría que fue atacada, y tienen una sección en sus museos dedicada. En Yad Vashem se menciona muy poco esta persecución. Realmente no hay una zona específica dedicada a los homosexuales. En general se habla de los otros grupos atacados y perseguidos durante el Holocausto. Y bueno, lo que ellos mencionan en Yad Vashem es que están enfocados en todo lo que fue la persecución y exterminio del pueblo judío. Entonces, por lo mismo no tiene una sección dedicada a esto. Ahora, mucha gente me hace la pregunta de qué pasó, por ejemplo, con los judíos homosexuales dentro de los campos. Ellos portaban justamente una estrella que era una combinación de un triángulo rosa con un triángulo amarillo, pero se sabe realmente de muy pocos casos que hubieran esto en los campos de concentración, ya que los pocos testimonios que existen decían que dentro de las redadas policíacas de los alemanes, en el momento que ellos se enteraban que una persona era homosexual y aparte era judía, era tal su brutalidad y su odio y su repele hasta estas personas, que dentro de estas mismas redadas estas personas eran exterminadas, ya ni siquiera llegaban a los campos, y las pocas personas con esta insignia rosa con amarillo que llegaron a los campos, inmediatamente llegando eran exterminados. O sea, era extremadamente poca la gente que logró ver este tipo de insignia dentro de los campos por lo mismo. ¿Ha cambiado la sociedad desde entonces y cómo se trata hoy a los homosexuales? Puedo decir que desgraciadamente la homofobia siempre ha existido. Siempre ha existido ese rechazo y repudio hacia los homosexuales. Incluso las mismas religiones, dentro de la misma Biblia, se toca ese tema son muchas interpretaciones que se dan de lo que se refiere ahí, pero desde la misma Biblia habla sobre un repudio y un repele hacia la atracción de 2 personas del mismo sexo. Creo que poco a poco las cosas han ido cambiando, ha ido evolucionando, pero sí ha sido muy lento, y a pesar de la lucha que ha habido y de
por la igualdad de derechos, los derechos humanos. Creo que todavía falta mucho por recorrer. Hoy en día sigue existiendo muchísima homofobia. Y bueno, día a día estamos luchando por poner un granito de arena para que haya más tolerancia, más aceptación, que no se vea como una enfermedad o algo con repudio, sino más bien, aclarar que es una simple orientación, y muy importante decirle a la gente que uno no la elige y no la puede cambiar. Pero tristemente la gente no entiende eso, y muchos piensan que uno se hace homosexual debido a una violación o una ausencia paterna, y hoy está comprobado que eso no es verdad, no es realidad eso. Que ni siquiera es una enfermedad. Que ni siquiera es una enfermedad, es una simple orientación, simplemente pues les atrae personas de su mismo sexo, pero son personas que igual sienten y que igual se quieren enamorar, y que igual son personas que trabajan y que llevan una vida normal como todo mundo, y bueno, creo que a comparación de cómo se pensaba en la Alemania nazi, las cosas han avanzado mucho. Hoy en día hay mucho más tolerancia y aceptación, cada vez la gente sale más del closet, y cada vez la gente tiene personas allegadas a ellos, cercanas a ellos, que son homosexuales, y es cuando realmente la mente y las ideas de las personas empiezan a cambiar. Cuando tú lo ves de lejos, realmente no te afecta, pero en el momento que un miembro de tu familia llega y te dice soy homosexual, en ese momento tu percepción de las cosas es cuando empieza a cambiar, y empieza a haber mucho más aceptación, y bueno, empieza uno a entender mucho más cosas que a lo mejor no entendía antes. Y creo que las cosas de como estaban en 1939 a la fecha, sí ha habido un gran avance, y bueno, seguimos en la lucha. Hay países mucho más desarrollados en el tema, mucho más abiertos, mucho más tolerantes. Tristemente hay países que aún no. Está el ejemplo de los países africanos, en Uganda, que todavía se están generando leyes para castigar con pena de muerte a los homosexuales. También en Irán, ¿no? Las cuelgan de las grúas. Exactamente. A media ciudad. Exactamente. Y también en muchos países africanos también practican este tipo de, por ejemplo, las lesbianas practican este tipo de violaciones correctivas, les llaman, que violan a las lesbianas y piensan que con eso se van a curar y se van a transformar en heterosexuales. Entonces, hoy en día todavía existen países que todo esto es muy castigado, es muy mal visto, y bueno, pues por eso estamos en la lucha día a día de que esto poco a poco pueda ir mejorando, y que poco a poco haya menos rechazo, menos suicidios, menos matrimonios con engaños, sí, y personas que lleven dobles vidas. Exacto. ¿Qué onda con eso? A mí me impacta el hecho de que muchas veces la gente, con tal de complacer a la sociedad y a sus papás o a su mamá, van y se casan y son homosexuales, y ellos tienen una vida terrible, y su pareja también. Así es. Tristemente, cuando uno pertenece a una sociedad, y cuando tú eres miembro de una sociedad, siempre quieres ser aceptado por la misma. Entonces, desgraciadamente, como hace mucho tiempo y hasta hoy en día, importa mucho el que dirán. Desgraciadamente importa mucho el que dirán. Entonces, como uno quiere pertenecer a la mayoría o a lo que hace la mayoría, entonces y hay mucha presión de la misma comunidad o de la misma familia, uno muchas veces desgraciadamente tiene que renunciar a su esencia fingiendo ser algo que no es. A muchos los forzan a casarse, los forzan a tener familia, se están engañando a la mujer, a los hijos, a ellos mismos, o bueno, si es el caso una lesbiana, al hombre y a los hijos y a ellas mismas, y terminan generalmente llevando dobles vidas, y por eso hay tanta disfuncionalidad familiar. Y bueno, porque ¿cuánto tiempo puedes tú mismo tapar o engañar tu propia esencia, lo que tú eres? Entonces, cada vez es menos, pero hoy en día sigue sucediendo eso, sobre todo en las comunidades más cerradas, más ortodoxas, en los núcleos más religiosos, es donde más sucede esto.
¿Qué pasa cuando un ortodoxo es homosexual en México? ¿Un judío ortodoxo? Un judío ortodoxo, sí. Híjole, tristemente sabemos que, bueno, la Torá lo que dice es que para la Torá y para el pueblo judío sabemos que lo más importante es reproducirnos, ¿no? Para tener continuidad del mismo pueblo judío. Entonces lo más importante para la Torá es casarse y tener hijos. Entonces sabemos nosotros que los ortodoxos incluso desde los 18 y 19 años se casan y empiezan a tener hijos. Y pues los que son homosexuales ortodoxos sufren muchísimo. Desgraciadamente, como sabemos, el mundo religioso todo lo tapa. Y ellos disfrazan haciendo parecer que todo está bien. Y entonces todas esas situaciones, como el ejemplo de la homosexualidad, la tapan. Estas personas se casan, tienen familias y bueno, pues viven clandestinamente ocultando esa orientación sexual toda su vida. Y bueno, pues viven muy muy infelices y sí hay información de suicidios respecto al tema, claro que los hay. Es muy curioso porque hace poco rabinos de la comunidad ortodoxa mandaron llamar a un grupo que es en Estados Unidos que se llama Yonah, que de hecho se anuncia en el Kesher y en varias cosas, que es un grupo que dice que es un grupo que se dedica a curar la homosexualidad. Bueno, a través de terapias. Yo les puedo decir que yo platiqué directamente con el presidente de esta organización y bueno, te das cuenta que eso es un maravilloso negocio. Es un negocio porque hay papás que van a pagar lo que sea con tal de que sus hijos los curen. Entonces es un mega negocio porque lo que me decía es que, por ejemplo, yo que vivo en México, si yo quisiera tomar terapia, me dan terapia por teléfono, entonces tengo que pagar la terapia más la larga distancia. Y son terapias, según ellos, muy largas. Y bueno, ¿qué tanto te puede servir una terapia por teléfono realmente? Y es un gran negocio, pero a pesar de eso es una organización que tristemente está funcionando porque hay muchos papás de que no pueden tolerar que su hijo sea homosexual y van a pagar lo que sea con tal de que los ayuden. Ahora, lo que sí me llama la atención, que los rabinos de la comunidad ortodoxa hayan mandado llamar a este grupo, es por algo. Es porque justamente cada vez más son más los muchachos que se acercan de la comunidad ortodoxa, que los casaron y tienen familia y llegan con los rabinos y dicen: rabino, por favor, ayúdenme porque estoy a punto de suicidar. Y cada vez son más. Por eso justamente mandaron llamar a esta organización. Y bueno, pues sí es una labor difícil más en la comunidad ortodoxa, pero bueno, para eso estamos luchando día a día para ayudar a estas personas a aceptarse como son. ¿Te refieres al grupo Shalom? Al grupo Shalom, amigos. Estamos nosotros en la lucha día a día de ayudar a todas las personas que se nos acerquen, que nos busquen, para nosotros poder ayudar a aceptarse tal y como son y a tratar de que sean felices. Como bien dicen, la verdad te hará libre. No hay nada como ser uno mismo y aceptarse uno mismo como es y ser feliz tal como es y poderse enamorar y tener relaciones sexuales con una persona que verdaderamente te atrae y no fingir algo que no es. Claro. Ahora, me llamó la atención lo que dijiste de los papás. Yo sé que hay un grupo de padres y madres de homosexuales. Exactamente. Justamente también hace unos años se creó un grupo para apoyo a padres con hijos homosexuales. Este grupo cuenta con muchísimos miembros, creo que son más de 200 miembros, y se reúnen, creo que cada 15 días, una vez por semana, creo que son los lunes, a hablar de sus vivencias y apoyarse mutuamente y a saber cómo apoyar y darle ayuda a sus hijos. Porque hoy en día sabemos que un homosexual es mucho más aceptado y mucho más feliz cuando tiene el apoyo de su familia. De hecho, las estadísticas mencionan que un suicidio en una persona homosexual es 7 veces más probable cuando el núcleo familiar no lo acepta. Porque en el momento que tu familia, tus papás, tus hermanos te aceptan tal y como eres, en ese momento hay mucho más posibilidad de poderte aceptar y ser libre y ser feliz y no engañar a nadie. Y sí, este grupo es una maravilla porque de verdad ayuda a muchísima gente y cada vez son más los papás que se atreven a ir a estos grupos de ayuda y de entender muchas cosas de la homosexualidad que no entienden.
Okay. Porque muchos de los papás se culpan, ellos se culpan de que sus hijos nacieron así por culpa de ellos, y eso no es cierto. O sea, uno nace homosexual así como una persona es zurda, así como una persona es pelirroja, así como una persona necesita lentes, es lo mismo. No es para nada culpa de los papás, simplemente así nació uno y eso es todo, es una simple orientación. Claro, ¿qué diferencia sería ser homosexual en México y ser homosexual en Israel? Es muy buena tu pregunta. Yo te puedo decir que Israel es un contraste con respecto al tema homosexual. Así como tenemos ciudades ultra religiosas como Jerusalén, donde hacen marchas anti-gays y van los religiosos y en contra de todos los grupos homosexuales, tenemos ciudades como Tel Aviv, donde existe toda la libertad de ser homosexual, donde uno tiene toda la libertad, donde hay muchos lugares gays y donde hay muchísima población gay dentro de Israel y es muy libre. Sí te puedo decir que la comunidad judía en México en ese aspecto es mucho más cerrada que en Israel. Es mucho más difícil ser judío gay en México que en Israel. En Israel es mucho más abierto, es mucho más tolerante y mucho más aceptado. Aquí en México sí te puedo decir que la mayoría de los homosexuales judíos que se aceptan, casi todos se conocen, son pocos, porque muchos siguen escondidos, muchos están casados, muchos se encuentran muy muy escondidos y es muy difícil para ellos sacarlos, sobre todo por el núcleo familiar y comunitario en el que viven. Entonces la lucha judío-homosexual en México ha sido muy difícil. ¿Por qué? Por la comunidad. Tristemente la comunidad en México es muy cerrada. Muy cerrada y también al mismo tiempo muy dividida en todas las comunidades, y entonces hace que la lucha y el poderse aceptar uno como homosexual es muchísimo más difícil. Y ahora volviendo al asunto de los homosexuales, ¿por qué es que cuando atacan a los judíos luego atacan a las otras minorías, como homosexuales, gitanos? O sea, empiezan con los judíos y luego se siguen ahí esta tendencia, ¿no? Con los demás. Bueno, la razón es que todos sabemos que Hitler decía que todos los problemas de esta humanidad eran provocados por los judíos, que ellos eran los culpables de todo lo malo que sucedía en el mundo y que había que exterminarlos, porque eran como unos digamos parásitos que se aprovechaban y sacaban provecho de todas las oportunidades y querían ellos dominar al mundo, y de ahí bueno sale la idea de los protocolos de los héroes de Sion, y bueno, por eso Hitler, su lucha era directa contra los judíos, porque él decía que todo lo malo que ocurrió en el mundo era debido a ellos y que había que exterminarlos por completo. Ahora, Hitler hablaba de una clasificación de razas, y él decía que la raza aria era una raza superior y que ellos debían dominar el mundo. Por debajo de esta raza aria se encontraban las otras minorías, incluyendo los negros, los testigos de Jehová, los gitanos. Los homosexuales no eran atacados o perseguidos por su raza, eran perseguidos por esta orientación sexual, ya que, como te repito, los alemanes decían que esto era una abominación, que era un trastorno del cerebro y que por lo mismo eran inferiores a cualquier persona de la raza aria, eran subhumanos, eran alguien que había o que curar o que exterminar. Ahora, algo muy importante que hay que mencionar: antes de la subida de Hitler al poder, existió un personaje muy importante en la historia que se llamó Magnus Hirschfeld. Magnus Hirschfeld se le denominó el Einstein del sexo, porque fue una de las personas pioneras en todo lo que tiene que ver con temas de sexualidad, tanto homosexual como heterosexual, a nivel mundial. Organizó congresos mundiales, organizó la Liga de la Unión Sexual. De hecho, él en Alemania, en Berlín, realizó el Instituto de Ciencias Sexuales más importante, que cuando suben los nazis lo destruyen. Pero hay que destacar que Magnus Hirschfeld era médico, era sexólogo, era judío y era homosexual. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los nazis empiezan a relacionar judío-homosexual.
Entonces desde ahí también empezó un ataque más directo, porque empezaron a relacionar que también los judíos eran homosexuales. Entonces también hay que hacer mucho hincapié en eso, porque los nazis lo relacionan, entonces con más razón había que exterminarlos. ¿Qué es lo que ustedes, yo sé que han tenido muchos logros, han podido lograr el matrimonio gay en el DF, en la ciudad, ¿no? Y le han tenido varios logros, pero ahora, ¿qué es lo que les falta por hacer? Pues mira, yo creo que efectivamente hoy en día en México ha habido un gran avance con el tema. Ya el simple hecho que en el Distrito Federal se permitan matrimonios entre homosexuales y se esté ya contemplando la opción, hablar del tema de adopción de hijos de parejas homosexuales, es un gran avance en el país. Creo que ha sido un gran logro. Ahora, sabemos que México es un país primordialmente católico, ¿okay? Regido por la iglesia, y que al igual que la religión judía, la religión católica, ninguno ve con buenos ojos la homosexualidad. El término homosexualidad no es bien aceptado por ellos. Pero a pesar de ello, yo creo que ha habido mucho avance dentro del país. Creo que ha habido mucho logro con respecto a este tema, justamente en este último tiempo. Y bueno, cada vez hay más grupos activistas, más grupos. Está la CONAPRED, que es la Convención Nacional contra la Discriminación, está la Convención Nacional de Derechos Humanos. Entonces, todas esas legislaciones que se han creado han logrado un país mucho más tolerante referente al tema, y creo que ha habido un gran avance, y creo que, bueno, vamos por buen camino, hay mucho más esperanza, y bueno, poco a poco se irán mejorando las cosas. Muchas gracias, Alex. No, gracias.